Muy buenos días con todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Es un gusto para nosotros poderles acompañar un sábado más en su programa Conversemos. Hoy, sábado 7 de febrero, el primer sábado de mes, les animamos a que, atendiendo al llamado de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Fátima, hoy puedan hacer esa confesión, puedan recibir la comunión de los primeros sábados y acompañarle a ella a través del rezo del Santo Rosario y la meditación de los misterios. Les doy la bienvenida. Iván, buenos días. Hoy me acompaña Iván Lucero y Dani en los controles. Muy buenos días y gracias a todos por permitirnos llegar hasta sus hogares. En verdad somos una familia católica que crecemos día a día y por supuesto nosotros con todo el cariño, con todo el amor estamos aquí para compartir con ustedes y seguir creciendo en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual y por supuesto todo para la gloria de Dios que nos ha regalado este día de vida. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Cristian Chávez. Él nos acompaña desde Radio María, Costa Rica. Pero antes de arrancar con él el programa y presentarles quién es Cristian, como todos los sábados, iniciemos con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos de la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, aloja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. Con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Y le pedimos a nuestro Señor que en este día nos acompañe, que el Espíritu se derrame sobre nosotros y por supuesto que siempre la compañía de nuestra Madre Santísima esté a nuestro lado. Bueno, y como les habíamos comentado, hoy tenemos un invitado muy especial. Con él vamos a tocar un tema que nos llega al alma. Si hubieras estado aquí, ¿cuántas veces pensamos que el Señor no estuvo a nuestro lado y que por eso las cosas no fueron como nosotros creíamos que era lo mejor? Su nombre es Cristian Chávez. Él es psicólogo de profesión, conferencista, motivador y predicador católico, con una trayectoria internacional de gran impacto en el desarrollo humano, el bienestar emocional, la catequesis y la formación de valores. Él nos acompaña desde Costa Rica y le damos la bienvenida. Bienvenido, Cristian, buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en este momento y también a ustedes y a esta hermosísima casa de Radio María. También tenemos la oportunidad de estar por allá en Costa Rica sirviendo en esta hermosa oportunidad, este hermoso canal de evangelización. Así que muy feliz de estar por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Todos en nuestra vida hemos experimentado momentos difíciles y dolorosos en los cuales nos parece que Dios está ausente y que su amor nos ha abandonado. Sin embargo, esto no es así. Nuestro Padre Dios nos acompaña siempre y de manera especial en los momentos más complejos y difíciles de nuestra vida. Es en esas situaciones cuando el Señor nos toma en sus brazos y nos conduce en el silencio hacia el interior de su corazón para descubrirnos su infinito amor, amor que siempre está presente y que por supuesto hoy queremos profundizar aquí con la compañía de Cristian que nos acompaña. Bueno, muy buenos días a todos y como lo dicen, creo que es una frase que todos en algún momento de la vida la hemos dicho. Todos tenemos en ocasiones una expectativa de lo que debería ser la vida. Hacemos lo que a mí me gusta llamar un presupuesto de vida. Las cosas tienen que solucionar a tal forma, a tal edad voy a encontrar a alguien que me ame, quiero trabajar en algo, quiero tener hijos, quiero tener una familia o por el contrario, pues desarrollarme de otra manera. Y cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos, entramos en una lucha interna. Y casi siempre hay que buscar un conejillo de Indias. Y el conejillo de Indias, pues, normalmente es Dios, ¿verdad? Hay que echarle la culpa a alguien y normalmente es a Dios al que le echamos la culpa. Esta es la historia justamente que nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 11 acerca de cuando a Jesús le informaron que su gran amigo Lázaro estaba enfermo. Y entonces, ¿qué esperaba Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, que hiciera Jesús? Pues que corriera inmediatamente a sanar a su gran amigo. Habían visto muchos milagros de parte de él, habían conocido historias en donde había sanado enfermos, había expulsado demonios. ¿Qué no iba a hacer por su gran amigo, verdad? Ese es el proyecto que tenían Marta y María en su cabeza cuando mandan a informar a Jesús.
Jesús, que está a pocos kilómetros de distancia. Perfectamente él podría haber sacado el tiempo para ir a visitar a Lázaro, y pues no sabemos la historia que hubiera pasado, si lo hubiera sanado o no, pero él pudo haber sacado ese tiempo en ese momento. Sin embargo, él se tomó su tiempo, se fue a otro lugar, y 4 días después de que Lázaro había muerto, eso no es poca cosa porque significa que no fueron 4 días, sino que probablemente fueron más días. 4 días de que Lázaro había muerto. Él llega y pues ya la historia nos narra una situación diferente. Ya Lázaro no está enfermo. Ya Lázaro falleció, y no solo falleció, sino que ya lo han sepultado. Y cuando llega Jesús a ese encuentro con Marta y María, las dos le hacen el mismo reclamo que creo que muchas veces nosotros le hemos hecho a Dios. Cuando algo no ha salido como nosotros teníamos planeado. Cuando alguien se casó y su matrimonio no funcionó, cuando alguien empezó un noviazgo y tal vez la persona en la que confió le jugó con los sentimientos y le hizo trizas el corazón. Cuando empezamos un emprendimiento, de pronto un negocio y no se vendió nada y quedamos con deudas. Cuando sacamos un préstamo en un banco y resulta que no nos lo aprueban y la casa de nuestros sueños queda ahí a un lado. O en situación parecida, cuando alguien se enferma y resulta que recurrimos a Dios y la persona que está enferma no sana. Yo recuerdo haber tenido una historia muy similar cuando hace aproximadamente unos 16 años, 15 años y medio, este año se cumplen 16 años. Llevé a mi mamá al hospital, ella estaba ictérica, estaba amarilla, y lo primero que nos dicen es que está con piedras en su vesícula y por eso tiene un exceso de bilirrubina. Y días después, unos 15 días después, la operan y nos dicen que tiene cáncer y su cáncer es terminal y no hay nada que hacer con ella. Y en ese momento yo recuerdo que ya yo le servía a Dios desde hace muchos años. Yo era amigo de Dios, yo era esa Marta y esa María, ¿verdad? Que me encerré en un baño ahí en el 5º piso de un hospital allá en Costa Rica, el Calderón Guardia, y le reclamé a Dios y le dije, ¿y para qué te he servido tantos años? ¿Para qué he hecho tantos programas de radio? ¿Para qué he ido a predicar a tantos lugares? ¿Para qué tanta misión si tú me estás fallando, verdad? ¿Acaso no estabas aquí cuando ella se enfermó? Y me peleé terriblemente con Dios. Dije, nunca más vuelvo a hacer nada para ti. Y la pelea me duró 10 minutos. Y ya recapacité, y ya se me bajó la emoción, porque somos muy emotivos, tremendamente emotivos. Las personas hoy en día tienen esa gran dificultad que se dejan llevar por lo que sienten y no sacan el tiempo para respirar profundo y analizar el contexto de lo que está pasando. Y bueno, la historia, mi mamá moriría 22 días después de ese diagnóstico. Pero entendí que había un plan mucho más grande del que yo veía en mi cabeza. Y Marta y María hacen ese reclamo a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, no estaríamos con este dolor. Lo podemos enfocar desde muchas aristas. Y en ese momento, pues Jesús no contradice lo que ellas están diciendo, sino que simplemente escucha lo que tiene que decir. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Jesús les dice que Lázaro no está muerto, que está dormido y manda a correr la piedra. Y una vez que manda a correr la piedra, pues le dice a Lázaro que se levante de entre las tinieblas. Sale Lázaro de aquella tumba y pues vemos un gran milagro. Y aquí hay algo que hay que entender y es que Dios va a llegar muchas veces a nuestra vida a sanarnos. Muchas veces a nuestra vida. A mí me ha llegado a sanar muchas veces. Tal vez me duele la cabeza, tal vez tengo un problema económico, alguna vez he estado perdido en otro país y no sé para dónde dirigirme y yo necesito que Él me sane de la situación y me ayude a recobrar el camino, pero muchas veces Dios va a llegar a salvar. Y la única forma en la que Dios da esa muestra y nosotros lo entendemos es cuando nosotros comprendemos que aquella situación particular ya no era una pequeña corrección en el camino, sino era necesariamente una situación límite en el camino.
Yo recuerdo alguna vez estar en un avión y, como en una película, empezaron a decir por parlantes que si había un doctor en el avión, ¿verdad? Porque no sabíamos qué estaba pasando. Luego nos dimos cuenta de que un adulto mayor estaba teniendo un ataque cardíaco. Hicieron como 5 avisos hasta que una joven se levantó de la parte de atrás, le dieron su equipo, le aplicó las terapias que tenía que hacerle, y el señor, ¿verdad?, siguió con su vida. Fue curioso porque luego en el aeropuerto yo lo tenía detrás mío, ¿verdad? Y fue muy impresionante saber que esa persona casi se muere en el avión. Sin embargo, alguien le ayudó. Pero qué historia diferente habría sido si esa persona fallece en el avión. Y se imaginan qué susto haberlo visto haciendo fila detrás de uno después de que habían diagnosticado que esa persona había fallecido. Eso es justamente lo que llega a ser Jesús con Lázaro. Y quizás nosotros estamos pasando por un momento igual. Tenemos agobios, yo creo que todos los tenemos. Al que no le duele un pie, le duele una uña, y si no se le cae el pelo, y si no tiene problemas de pareja, o tal vez hay algún hijo que no quiere salir adelante con sus deberes, o no le ve la posibilidad de estudiar y está ahí extraviado en la vida. Y recurrimos a Jesús, recurrimos a Dios, pedimos la intercesión de María Santísima. Y muchas veces nosotros creemos que las cosas se tienen que resolver como nosotros creemos que se tienen que resolver. Que aquella persona que se fue regresa, que aquel hijo vuelve otra vez a la escuela, al colegio, que aquella persona que estaba con un diagnóstico de un cáncer por cosas casi que mágicas, su diagnóstico hoy es que tiene limpio su cuerpo, y Dios no funciona de esa manera. Dios no funciona de esa manera. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros somos personas, y como personas tenemos emociones. Y a veces nos desmotivamos, a veces nos agobiamos. No sé cuántos de los que nos están escuchando alguna vez en la vida han querido salir corriendo de la fe, porque las cosas no están sucediendo como uno quiere, porque tal vez estamos siendo más perseverantes que nunca. Sin embargo, las cosas siguen mal. Como si ser perseverante y estar en los caminos de Dios nos diera una vacuna para que nada sucediera, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que lidiar con esa expectativa de lo que Dios debería hacer con nosotros. Dios no nos promete a nosotros que nuestra vida no va a tener problemas. Dios no nos promete que no vamos a tener que trabajar, no nos promete que no nos va a doler algo, que no vamos a perder a alguien. Simplemente nos dice que con Él nuestra actitud ante las cosas va a ser diferente, y que vamos a entender también que existe un plan mucho más grande que nosotros, un plan mucho más profundo de lo que nosotros podríamos imaginar, a través de lo cual las situaciones que pasan van a traer como una semilla que se siembra algo más grande que se va a gestar a través de esa situación. Hoy en día yo, por ejemplo, trabajo con enfermos de cáncer, que creo que era algo inimaginable antes de que mi mamá pasara por un cáncer. Hoy en día conozco padres de familia que hacen una fundación, y que esa fundación atienden a niños tal vez de calle o a niños enfermos, que eso hubiera sido inimaginable hasta que sus propios hijos se enfermaron. Hoy en día vamos a muchos lugares en donde se atienden adictos, y cuando uno pregunta, muchas de esas historias que se gestan a través de una historia de adicción de alguna persona, de algún familiar. Entonces hay un plan más grande. Es normal que nos sintamos agobiados. Si hay alguien al otro lado en este momento de la radio que se siente triste porque su matrimonio no camina, se siente triste porque no le está alcanzando el dinero para salir adelante con sus necesidades, se siente triste porque tal vez su familia se ha desunido, porque tal vez hay conflictos ahí personales, no se sienta mal por sentirse mal. Es normal sentirse mal. El propio Jesús en algún momento incluso lloró por alguna situación que lo hizo llenar de emociones. Alguna vez se sintió agobiado por lo que tenía enfrente y le dijo al Padre si podía apartar de él esa copa, ¿verdad? Que lo hiciera, y si no, pues vamos para adelante con el plan original. Es normal eso que pase. ¿Por qué pasa? Ahí tendríamos que indagar un poco más. A veces nosotros, igual que Marta y María, solo estamos viendo lo que pasa frente a nuestros ojos.
Y a veces la posición de estar más arriba, que es la posición de Dios, que ve toda la película completa, ve el antes, el presente, el después, ve lo que está por llegar y por venir, hace que nosotros no tengamos la posibilidad de entender. Y cuando nosotros vemos una realidad frente a nuestros ojos que no nos gusta, es importante entender que Dios algo está trabajando a partir de eso. Una vez salía yo, me montaba mi auto. Cuando me monté y estaba bien sentado con el cinturón puesto, no tenía las llaves. Entonces tuve que quitarme el cinturón, tuve que abrir la puerta, tuve que salir del carro, tuve que entrar a la casa y empezar a buscar las benditas llaves que no aparecían por ningún lado. Yo no sé si les ha pasado eso alguna vez. Donde debían estar no estaban, porque yo siempre las dejo ahí. Yo puedo decir que yo soy un poco obsesivo y hasta compulsivo con esas cosas. Allá a los 15 minutos aparecieron, luego me monté al auto, lo arranqué, salí. Y como a la hora y media de estar conduciendo, me encontré un accidente gravísimo en el camino, que nos detuvimos todos, tuvimos que estar ahí como una hora porque la carretera se bloqueó. Y según nos cuentan, el accidente había sucedido como unos 10, 15 minutos antes, ¿verdad? Yo no sé si eso hubiera sido así, pero hoy entiendo que a veces Dios nos retrasa en la vida, porque nos está no castigando, sino nos está librando de algo más que va a pasar, si no nos retrasa en la vida. A veces permite que ciertas cosas pasen para que nosotros hagamos cuenta de que tenemos que dirigir nuestro camino hacia otros lugares también en la vida. Ese día, tal vez nosotros podríamos pensar que Jesús estaba haciendo un milagro para Marta y para María. Podríamos pensar en que estaba resucitando a su gran amigo Lázaro. Sin embargo, ese día Jesús estaba dando una lección maravillosa a todo aquel que estuvo presente ahí. Les estaba diciendo: yo soy más grande, más fuerte, más poderoso que la propia muerte. Aquí no importa lo que digan las demás personas. Aquí el que tiene la última palabra es el propio Dios. Aquí no importa quién diga un diagnóstico, quién nos menciona que algo no se puede hacer, sino que Dios es el que tiene la última palabra. No sé si tu matrimonio está como Lázaro, ya en la tumba. Ayer tuvimos un retiro maravilloso de parejas y en estos días hemos tenido encuentros con familias que nos dicen: Cristian, ya con mi pareja, con mi relación, no hay nada que hacer. Ya. Y entonces uno se pregunta: ¿y si no hay nada que hacer, a qué viniste? A un encuentro de parejas, con tu pareja. Y a veces Dios toca esos corazones. A veces el plan de Dios es diferente, pero a veces Dios toca esos corazones y aquello que estaba muerto sale adelante. A veces la ausencia de un padre en una familia provoca que un niño crezca sin esa figura paterna, pero crezca con el deseo de nunca más repetir esa historia y crece formando a un hijo que en el fondo el día de mañana termina siendo sacerdote. Esa historia la vi recientemente, andaba de misión en California y crucé porque un sacerdote amigo en Mexicali me invitó a una obra musical que él escribió en un teatro con 600 personas, lo que me pareció maravilloso, que en nuestra santa iglesia se hiciera algo y que tanta gente lo apoyara. Y el mensaje de la obra era esa: una familia que crece desunida, con agresión, con drogadicción, con alcoholismo, que luego crece otra familia a través de esa, con un padre ausente, y luego crece un niño dentro de una familia en donde la historia de toda su historia familiar, su árbol genealógico, le provoca llegar a ser sacerdote. ¿Qué habría pasado si esa familia no tuviera esa historia? ¿Qué habría pasado si Lázaro no hubiera muerto? ¿Qué habría pasado si Lázaro no hubiera tenido esa cercanía con Jesús? No hubiera sido una persona tan cercana a Él, porque nosotros pensamos que entre más cerca estemos, más derecho tenemos al milagro. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que sirven también aquí en Radio María y que me imagino que tienen una vida de iglesia activa. A veces la gente se le acerca a uno y le dice: ore por mí, porque yo sé que a usted Dios sí lo oye, a usted Dios sí lo escucha. Tal vez Marta y María pensaron que por la cercanía que tenían con Jesús tenían derecho a un milagro especial.
Y la decepción que tuvieron cuando no llegó Jesús y murió Lázaro, y llega Jesús a destiempo, según ella, fue cambiada totalmente cuando Jesús hace un milagro que nadie había hecho y nadie podía imaginar. Es que eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Él no nos promete que las cosas van a estar bien. Él nos promete que cuando las cosas estén mal, Él va a estar con nosotros aunque no tengamos su presencia física. Pero también nos dice que nosotros tenemos un derecho a una vida eterna. Y aquí hay que recordar las palabras de San Pablo, ¿verdad? Que nos decía que nosotros no somos habitantes de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros estamos de paso por aquí. Somos peregrinos. Y a veces nosotros quisiéramos resucitar o sanarnos en esta vida, pero nuestra verdadera vida no está acá. Nuestra verdadera vida está allá en el reino de los cielos. Y allá es donde verdaderamente nosotros vamos a tener esa vida plena y esa felicidad absoluta. Hoy podríamos enfocarnos en la actitud de Marta y María. ¿Cuántos de nosotros somos Marta? ¿Cuántos de nosotros somos María? ¿Cuántos de nosotros hoy andamos como en piloto automático? Nos montamos en el tren de la iglesia y vamos a la misa y comulgamos. Algunos hasta servimos en ministerios. Algunos hasta somos líderes en ciertos lugares o referentes. O les pongo mi ejemplo. Tengo 23 años de ser radio católica allá en Costa Rica. También hacemos programas para Radio María Houston. Y la gente nos ve que parecemos que nuestra vida está bien, pero por dentro estamos muertos. Porque nos morimos hace mucho tiempo porque algo nos desilusionó de la iglesia. Que no somos nosotros mismos. O algo nos desilusionó de Dios. Porque por ahí a fin de mes igual tenemos que andar a la carrera viendo a ver cómo pagamos las cuentas. O andamos a fin de mes a ver cómo lidiamos con un hijo. O andamos a fin de mes a ver cómo lidiamos con un vecino. O con nuestro trabajo que no nos gusta. El 82% de los adultos que tenemos un trabajo en América Latina decimos que no nos gusta nuestro trabajo. Imagínense ustedes la cantidad de decepcionados que salimos hoy a la vida a ir a un lugar que no nos agrada. Porque hemos dejado, no es culpa de Dios, hemos dejado que el trabajo nos escoja a nosotros. Y no hemos escogido un trabajo, lo hemos escogido para pagar las deudas, sino para realizarnos como un proyecto de vida. Pero ¿cuántos de nosotros estamos así? ¿Y cuántos hemos ido a servir al ministerio con una desilusión interna de que venimos aquí por ayudar a los demás, pero Dios no me ayuda a mí? Ese ya no me ayudó con mi matrimonio. Ese ya no me ayudó con mis hijos. Muchos somos esa Marta y esa María. Y a veces cuando tenemos la oportunidad de tener ese encuentro con Dios, ese encuentro con Jesús Eucaristía, viene la pregunta: ¿tantas cosas estás haciendo con toda esta gente? ¿Estás sanando matrimonios? ¿Estás ayudando a aquel con sus problemas? Y yo sigo igual aquí esperando el milagro. Sigo esperando que hagas algo en mi vida. Y en ese momento, pues, seguimos esperando, no sé, alguna intervención divina, algo extraño, extraordinario, y nos olvidamos de que Dios sigue actuando día a día con cada una de las áreas de nuestra vida. Pero nos sentimos desilusionados. El gran problema es que la desilusión, la desmotivación es la única autoridad que tiene el enemigo contra nosotros. ¿Cómo hace el enemigo para seducirnos? Nos desmotiva. Nos desmotiva en el matrimonio para que busques otra mujer o otro hombre. Nos desmotiva en el trabajo para que no hagas lo que tienes que hacer. Nos desmotiva en la iglesia para que no actúes como un verdadero cristiano. Y si nosotros no dejamos de tener expectativa en la vida y empezamos a tener conciencia de que sea lo que pase, como dice Romanos 8:28, ¿verdad? Todo lo que le pasa a los que aman al Señor es para su bien. Lo malo y lo bueno. Yo no sé si ustedes son padres, pero yo sé que muchos de los que nos escuchan son papás. Y yo sé que muchos de los que nos escuchan, los que estamos aquí, bueno, yo también soy papá, mi hijo ya tiene 28 años, ya se casó. Y alguna vez le hemos dicho a nuestros hijos sí a una petición que nos dan. Alguna vez mi hijo quería no los cuadernos baratos o las libretas baratas, sino que quería el de la portada gruesa con un dibujo de moda. Pero ese valía 3 veces más.
El presupuesto no alcanzaba, pero había sido un buen estudiante. Y yo sé que yo podía hacer el sacrificio y le compré, no todos, pero le compré uno. Le dije, no te voy a comprar todos, te voy a comprar uno. Y le dije que sí a lo que él quería. Pero yo no recuerdo cuántas veces le dije que no. Alguna vez no tenía licencia de conducir y me dijo, ¿me prestas el carro para ir donde mis amigos, con mis amigos? Yo le dije, no. No porque te puedes meter en un problema, no porque te puedes hacer algo ilegal, no porque si te agarra un policía no solo vas a irte tú, sino yo también me puedo ir preso, ¿verdad? Porque yo soy el dueño del carro. Y se enojó de una manera tan tremenda. Se revolcaba en el piso el hombre. Hizo como, yo digo que la escena del exorcista, ¿verdad? Le daba vuelta a la cabeza en ángulo de 360 y echaba espuma por la boca y aquello era, ¿verdad? Parecía una cucarachilla que le habían echado un insecticida. Así se revolcaba. Y resulta que Dios muchas veces nos dice que no. No porque no nos quiera. Yo no le dije que no le prestaba el carro porque no lo quería. Le dije que no porque no estaba listo para eso. Cuando tenía 8 años, recuerdo que me hizo una escena exactamente igual en un supermercado porque él quería un cereal de chocolate. De una marca muy conocida que no vamos a decir, ¿verdad? Y recuerdo que lo que alcanzaba el presupuesto era para un cereal que tenía una bolsa transparente. El cereal era horrible, pero horrible. Pero había que darle cereal al niño y era lo único que alcanzaba a comprar. Y recuerdo que llegando a donde teníamos que pagar, me dice, yo no quiero ese, yo quiero el de chocolate. Le dije, pues no vas a tener el de chocolate porque no tenemos para comprar el de chocolate. Y recuerdo que se tiró al suelo, 8 años tenía. Todo el mundo se me quedaba viendo y yo recuerdo que todo el mundo decía como, ¿quién es el papá de ese niño? ¿Verdad? Y yo hice las de Pedro, ¿verdad? Dije, no lo conozco. Me alejé de la escena y bueno, como 2 años después, cuando la situación económica mejoró, recuerdo que seguíamos comprando el cereal ese que sabía cartón. Ni marca tenía el pobre cereal. Y recuerdo que estábamos en la caja ya para pagar y él me dice, papá, ya podemos comprar el de chocolate. Y entonces yo le dije, vete a traerla, el cereal de chocolate. Un supermercado muy grande. Yo no sé dónde tendría él el cereal porque no duró ni 30 segundos y ya estaba con el cereal en la mano y todo el asunto. Y él fue el niño más feliz del mundo mientras le duró ese cereal de chocolate. Y yo recuerdo que yo tuve que caminar como más de la cuenta porque no me alcanzaba para el pasaje del autobús y porque el cereal de chocolate era muy caro, no estaba dentro del presupuesto. Pero yo dije, yo creo que se lo merece porque ha sido un buen niño y nos podemos dar ese gusto. Dios es exactamente igual. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy como la cucarachilla esa con insecticida revolcándonos en el suelo y lastimándonos a nosotros mismos porque Dios no nos da lo que nosotros queremos? Y a veces Dios no está diciendo que no, sino no es el momento todavía, aún no es tiempo. Y cuando nosotros hagamos merecimiento o cuando nos convenga, porque a veces no es un asunto de merecimiento, sino de conveniencia, Dios va a ser el más feliz del mundo en que nosotros tengamos lo que nosotros queremos. Pero muchas veces nos quedamos en esa emoción de Marta y María. ¿Por qué llegaste tarde? Y nos enojamos y bueno, tu profesión te debe dar mucho bagaje en este aspecto, ¿verdad? Hay gente que está tan peleada con lo que no está sucediendo en su vida que en primer lugar no disfruta lo que tiene y en segundo lugar no construye lo que quiere. Hay mucha gente de afuera que no está construyendo la vida que merece porque está peleándose con la familia que tuvo, el padre ausente que nunca estuvo, la persona que quería que lo quisiera como ellos querían que lo quisieran, que nunca lo quiso, y no están viendo las maravillas que tienen alrededor. Marta y María nos dan esa actitud muy humana que todos tenemos y que la misma palabra de Dios nos refleja incluso en los personajes más principales de la historia de la salvación. La misma María en algún momento le dice al ángel, ¿y cómo es posible que yo esté embarazada si yo no conozco ningún hombre? Es esa humanidad que dice María,
¿y cómo yo voy a estar embarazada si nunca he tenido intimidad con nadie? Pero María inmediatamente nos da una lección maravillosa, le da vuelta a la página y dice, hágase en mí según tu palabra. Esto no es posible, pero esto no es un asunto de posibilidades. Esto es un asunto de oportunidades. Y entonces María hace ese acto maravilloso que todos deberíamos aprender de ella. María es un modelo tan grande para nuestra humanidad que muchas veces nosotros no entendemos, pero que deberíamos implementar. Marta y María se quedan pegadas en la emoción hasta que ven a Lázaro salir de la tumba. Vamos nosotros también a estar pegados hasta haber hecho y realizado lo que nosotros queremos, o podemos actuar de una manera mucho más participativa y decir, bueno, Señor, me estás diciendo que no aquí, pero algún plan tendrás. No sé, no lo conozco, pero yo sé que algo más grande tienes para todo esto. Y en esa historia de salvación me viene a la mente el pueblo de Israel, huyendo de Egipto, saliendo de una situación terrible y mala, pero luego viéndose confrontados frente al Mar Rojo y viéndose que ellos no podían continuar y que los iban a matar. Y en ese momento, pues seguro muchos pensaron, mejor no nos hubiéramos salido donde estábamos. De hecho, la misma palabra en el libro del Éxodo nos dice que al segundo mes, el día 15 del segundo mes, o sea, mes y medio de haber salido de Egipto, ellos ya estaban renegando del plan de Dios, de haberlos sacado de ese lugar. Y muchas veces nosotros nos vamos a confrontar. Se abre el mar, ellos logran pasar y alaban y bendicen, ¿verdad?, el nombre de Dios. Pero ¿qué habría pasado si no se abre ese mar? ¿Qué habría pasado con Marta y María si Lázaro no sale de la tumba? ¿Nos habríamos quedado enojados con Dios, como muchos estamos en este momento? ¿O habríamos entendido que tal vez no era la voluntad de Dios que en ese momento aquella persona sanara o resucitara? Debemos pensar también que Dios va obrando en nuestras vidas con el único fin de que nuestra alma se salve, ¿no? Como bien decía usted, aquí estamos de paso. Nuestra verdadera vida vendrá después, la vida eterna. Y si queremos estar junto a Dios, pues tenemos que ir haciendo su voluntad. ¿Cómo encontramos esa voluntad de Dios? Primeramente abriéndonos a esa gracia que Él nos da a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la confesión y la comunión. Y una forma más rápida, creo yo, que es Iván, de la mano de María, de la mano de nuestra Madre. Así es, justamente como nos dice San Luis María Griñón de Montfort, María es de ese camino fácil, rápido, seguro para llegar a nuestro Señor. Así es, y hoy estamos hablando acerca de aquellas situaciones que podemos estar atravesando en nuestras vidas, en las cuales parece que esa presencia de Dios no está con nosotros, parece que nos ha abandonado. Sin embargo, el Señor siempre está allí, sino que nosotros a veces no somos capaces de mirar desde sus ojos. Y justamente cuando se desarrollaba esta primera parte del programa, Cristian, mientras usted iba desarrollando este tema, se me vino a la mente una película que lo había visto y este libro también, El Hobbit, ¿no? Y hay justamente una parte en la cual estos enanos quieren atravesar por el bosque negro, ¿no? Que es un bosque muy grande y justamente como su nombre lo dice, pues en donde la luz casi no llega. Y ellos se adentran en este bosque y empiezan a dar círculos y círculos caminando, como puede suceder en estas situaciones. Y es necesario que pues uno de ellos, en este caso el personaje principal, pues suba a un gran árbol para contemplar el paisaje y para mirar el camino que deben seguir, ¿no? Y se me venía a la mente esta situación porque a veces justamente cuando atravesamos por situaciones dolorosas, la tristeza, las emociones, como decían, pueden embargarnos de tal manera que no somos capaces de mirar más allá de nuestro dolor, más allá de nuestra frustración, más allá de nuestra ira. Y es necesario justamente, tal como este personaje lo hace, pues salir un poco más arriba
y mirar el paisaje. Y esto lo hacemos a través de la fe y de la confianza en Dios. Es esa fe justamente la que nos ayuda a mantenernos unidos, porque es el Señor el que mira más allá de tal vez de esas situaciones que estamos atravesando. Y esa confianza es necesaria, tal como Marta y María. Tal vez ellos no entendían esa situación, pero necesitaron confiar. Creo que sin esa confianza, pues Dios no obra el milagro como lo hemos venido viendo. Cristian. Así es, como lo dices, y me puedo imaginar la vida del cristiano, me la puedo imaginar como cuando te montas en un vehículo y pones alguna aplicación estas de GPS, de GPS para llegar a algún lugar. El lugar al que todos debemos y queremos llegar, obviamente, es a la gloria eterna. Todos queremos tener acceso a la gloria eterna, y el Señor nos marca un camino. Entonces, nos marca, igual que en el GPS del carro, un camino que tenemos que seguir, y pues ese es el camino. A veces el camino no nos gusta, entonces buscamos trechos alternativos, o a veces nos ponemos creativos en el camino y decimos, yo me sé una ruta aquí que el GPS no se sabe, y doblamos a la derecha y doblamos a la izquierda y empezamos a retrasar el tiempo en el que vamos a llegar donde queremos llegar. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel sale de Egipto, hace un camino hacia la tierra prometida. El mismo libro del Éxodo nos dice que si hubieran tomado el camino corto, pues el viaje hubiera sido corto. Hoy en día se sabe que hubiera sido un viaje de unos 20, 22 días para llegar a donde tenían que llegar. El mismo Dios dice, yo no los voy a mandar por el camino corto, porque ahí se van a encontrar a los filisteos, y ese pueblo no se querían ni ellos, ¿verdad? Mataban o esclavizaban, y no los sacó de un lugar de ser esclavos para meterlos en otro lugar que iban a ser esclavos. Entonces los mandó por el camino largo. Pero el camino largo no era tan largo. El camino largo era de unos 60, 70 días. ¿Cómo pasa uno de 70 días a años en el desierto? Muy fácil, poniéndose creativo con el GPS y doblando donde no tienes que doblar y haciendo tu propio camino. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. El GPS de Dios pues nos dice que vamos a tener pérdidas. A mí me dolió mucho perder a mi mamá, pero hoy entiendo con la madurez de los años que la vida de ella no era aquí, era en el cielo. Y aunque a mí me duela no tenerla, pues hoy me siento muy alegre de saber que ella está allá, y ojalá algún día nos podamos encontrar, y no sé si nos reconoceremos o no, porque esa parte no la sé, pero yo oro mucho para que ella esté allá, y para que ella también interceda por mí, para que yo pueda algún día ganarme ese derecho a estar en aquel lugar. Pero si nos peleamos con las decisiones de Dios, y sé que no es fácil, porque ayer conversaba con un par de parejas que no han podido tener hijos y han hecho todo lo humanamente posible por poder traer hijos a este mundo, y no han podido ser padres. Y mucho del dolor que ellos sienten es, y porque otras personas que no quieren tener hijos, Dios sí les da esa bendición. Es esa Marta y esa María diciéndole a Dios, diciéndole a Jesús, ¿por qué no me vuelves a ver a mí? ¿Por qué no me haces el milagro a mí? Esa parte es terriblemente humana. Vemos a muchos servidores que le dedican su vida a la iglesia, a servir, a los grupos, que internamente están heridos porque muchos de los anhelos que ellos tienen no los han visto hechos realidad, porque no han podido tal vez tener estabilidad en su matrimonio, porque no encuentran un trabajo. ¿Cómo le explicas a alguien que no cree en Dios que alguien que sí cree en Dios y que le dedica su vida a Dios no logra conseguir trabajo o se enferma de algo extrañísimo? Es porque la voluntad de Dios no es igual al pensamiento humano. El pensamiento humano busca la gratificación, busca el logro, busca la idealización, ¿verdad? O la superposición de las personas. La misericordia de Dios busca trabajar en lo profundo de nuestro ser para que nosotros podamos ser merecedores de estar donde estábamos. Yo a los 19 años tuve un accidente de tránsito tontísimo, otro día se los cuento porque es larga la historia. Quedé sentado en una silla de ruedas, para mí fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Me dijeron que no iba a volver a caminar, sin embargo, peleándome con Dios y todo el asunto, pues hoy estoy donde estoy, pero hoy entiendo que yo nunca hubiera estudiado lo que estudié, nunca hubiera hecho nada de lo que hice si yo no hubiera pasado por ese momento en mi vida.
Creo que hoy dentro de la iglesia no tendríamos esa certeza, que no es fe, es certeza, de saber que Jesús era Jesús si no nos relataran la historia de Lázaro. ¿Qué habría pasado si Jesús llega y lo cura de el mal que tenía, como a tantos otros? Quizás no tuviéramos esa certeza que a veces el cristiano necesita. Dice Monseñor Munilla, obispo allá en España, que la fe es tener la conciencia de que existe un bien mayor detrás de todo lo que pasa, a pesar de que no seamos capaces de verlo. Y entonces él decía que los que podemos tener fe somos los que estamos vivos, porque cuando uno se muere ya no tiene fe. Y entonces uno pensaría que no tiene fe porque se murió, y dice que no, que ya no tenemos fe porque ya vemos a Dios. Y como ya vemos a Dios, ya eso no es fe, es certeza. Sin embargo, muchos de nosotros hoy, y tal vez muchos de los que nos están escuchando, no quisieran tener fe. Quisieran ver a su Lázaro salir de la tumba. Quisieran ver su matrimonio recapacitado. Quisieran ver a su hijo en el centro de estudios. Y eso está bien, pero tenemos que entender también que detrás de todos los problemas que estamos atravesando, algún plan habrá de Dios. Algún plan habrá de todo esto. Hace poco de misión en Houston, yo siempre le ato a la maleta un pañuelo de algún color para reconocer la maleta, y me llevé una maleta negra y le amarramos un pañuelo amarillo. Y cuando ya yo logré llegar a donde estaban las maletas, solo había una maleta negra dando vueltas con un lazo amarillo. Yo la tomo y no es la mía, es la de alguien más. Alguien tuvo la misma idea que tuve yo. Ya habló con la señora de la aerolínea, se llevó la maleta y empezó a llamar al señor. Ya el señor se regresó de hora y media de viaje, ya llegó al aeropuerto, ya cambiamos las maletas y ya nos montamos al carro con las personas que me estaban esperando y nos fuimos para donde nos dirigíamos. No les digo que al principio hubo una media molestia, ¿verdad? De que estábamos atrasándonos un gran tiempo, pero después yo entiendo que tal vez Dios me estaba librando de algo, o tal vez estaba librando al Señor de algo. Luego me enteraría de que el Señor llegó a la casa donde iba y se encontró en una situación un poco difícil. Tal vez Dios lo estaba retrasando en el camino, pero el problema es cuando nos peleamos con ese retraso del camino. No sé cuántos servidores hoy nos estarán escuchando y dicen: yo quisiera ser coordinador de mi ministerio, y tienen años de estar ahí y no ven que llegue ese punto, y ven que otros que llegaron después los pusieron de coordinadores, o yo hablo con muchos jóvenes que me dicen: yo tengo años de estar sirviendo en Radio María, todavía no me dan mi programa, y otros que entraron después ya se los dieron. Dios sabe por qué. Algún día llegaremos al cielo y le preguntaremos por qué pasaron las cosas. Hoy, y aquí voy a hablar como psicólogo y no como hombre de fe, el peor proceso que podemos hacer es pelearnos con la situación que estamos viviendo, porque eso nos va a retrasar el logro que vamos a obtener y por el cual tenemos que trabajar. Hoy hay mucho servidor herido. Hoy vemos esa voz de Marta entre enojada, lastimada, herida con Jesús. Hoy muchos estamos resentidos, servimos en piloto automático. Pero cuando ya viene el verdadero compromiso, yo sé que eso no pasa en Ecuador, pero cuando ya viene el verdadero compromiso, usted no ve la gente. Usted ve los grupos reuniéndose, pero cuando la parroquia necesita que esos grupos vengan y colaboren, a veces no todo el mundo está dispuesto. Usted ve la gente yendo a retiros, se forman, luego hay pequeñas comunidades y luego tenemos un 30-35% de la gente que hizo retiros perseverando, y con el tiempo algunos se van difuminando en el camino, y uno dice: ¿por qué la gente no se compromete? Porque la gente va, siente la emoción, pero no sana sus heridas. Sigue herido trabajando. Algunos venimos aquí a la radio, hacemos programas, algunos nos gusta figurar, algunos nos gusta que nos vean, algunos nos gusta decir que tenemos un programa. Eso pasa en Costa Rica, aquí no ha pasado nunca. Y cuando ya nos ponen otra posición, ya no nos gusta servir porque ya no estamos donde estábamos. Hay que luchar con esa expectativa. Jesús llora por
por Lázaro creeríamos, pero Jesús en el fondo no está llorando por Lázaro, Jesús en el fondo está llorando por el dolor de todos sus amigos. Y hay que recordar que Jesús mismo le dice a los discípulos, ya no los llamo siervos, ya no los llamo servidores, ahora los llamo amigos. Ahora son mis amigos. Y Él como padre y como amigo se duele cuando nosotros no alcanzamos algo que queremos. Nos dolemos por la pérdida de algo, de alguien, y a Él también le duele eso. Nosotros a veces creemos que Dios nos siente, y Dios siente también por nosotros. Si no, no nos amaría, porque el amor es de alguna manera una emoción. Y ese llorar con nosotros es acompañarnos. Pero Dios no es un padre que le resuelve todo a sus hijos. Me decía recientemente un obispo allá en Costa Rica, que ya es emérito porque ya se jubiló, me decía, Cristian, hoy tenemos familias de cristal que están construyendo generaciones de cristal, que se resienten por todo, que no son tolerantes, que creen que todo lo pueden tener inmediatamente. Y me decía él, esto se da porque a veces los padres se han acostumbrado a darle todo a sus hijos. Dios no quiere cometer ese error con nosotros. Por eso no nos da todo lo que queremos. Por eso a veces nos pone en pausa, nos deja en espera. Por eso a veces nos hace trabajar según nosotros de más por algo para que valoremos las cosas. Yo jugaba baloncesto cuando estaba en el colegio y siempre me regalaban los zapatos, los tenis deportivos. Me los daba el colegio o el equipo de fútbol o mi mamá con mucho esfuerzo. Y yo recuerdo que los zapatos nunca me duraban nada. Yo tenía la creatividad de andar en bicicleta sin frenos. Entonces metía el zapato en la llanta para frenar la bicicleta o me gustaba mojarme y meterme al barro y luego medio lavaba los zapatos y después los metía en el horno a secarse. Entonces se desquebrajaban todos. Yo creo que un par nunca me duró 2 o 3 meses. Pero mi primer trabajo, recuerdo que trabajé como mensajero en una empresa y no tenía carro, no tenía moto y no tenía bicicleta. Recuerdo cuando fui a pedir trabajo, me dijeron, ¿pero y cómo va a ser? Le digo yo, pues camino, ¿verdad? Mi primer salario, la mitad se la di a mi mamá para ayudar un poquito en la casa, que bien lo necesitaba. Y la otra mitad me fui a comprar un par de zapatos, tenis, deportivos, que me duraron 10 años. ¿Por qué creen que me duró tanto tiempo los zapatos? Porque por fin supe lo que costaban. Por eso cuando un chico conquista a una chica y le cuesta conquistarla, la valora más, la respeta más. Por eso cuando nos ha costado la relación de noviazgo y llegamos al matrimonio, probablemente somos más fieles a eso. Por eso Radio María funciona en el mundo. Y la gente no entiende que nosotros no tenemos pauta publicitaria y que aquí no llega un donador a dar millones, ni que sacamos un anuncio de una bebida y que obtenemos lo que eso es. Aquí todos los meses hay que ver de qué manera arañamos para hacer un cafecito, para sacar el recibo de la luz, para poder pagar la frecuencia. Y Dios sabe, y como Dios sabe, es misericordioso, y Él ve que nosotros trabajamos, y como ve cómo nosotros trabajamos, Radio María, que es un milagro de la misericordia y de la intercesión de María Santísima, pues sigue adelante. La vida del cristiano es igual. No nos promete bonanza, nos promete que vamos a tener lo necesario, nos promete que si algún día Él tiene que sanarnos, nos va a sanar, y si Él tiene que resucitarnos, nos va a resucitar. Nos promete que vamos a tener la resurrección en la vida eterna, pero que Él no nos deja solos. Si estás pasando un momento difícil en este momento de tu vida, en cualquier área de tu vida, Dios no te ha dejado solo. Él está ahí contigo, pero Él quiere que actúes, que te muevas, que decidas, que hagas lo que tienes que hacer, y Él va a seguir acompañando el camino. Y cuando vayas a caer en el fondo del precipicio, adivina quién va a estar ahí para sostenerte, para rescatarte, para no dejarte caer. Precisamente Él. Pero muchas veces nosotros creemos que la presencia de Dios es la presencia de obtener todo aquello que nosotros queremos. ¿Qué Lázaro debo llevar a Jesús? Viene la pregunta del millón. ¿Qué Lázaro debo llevar a Jesús? ¿El enfermo o el que ya se murió? Ojalá que el enfermo.
porque Dios, a pesar de que es un Dios que todo lo puede, le gusta que nosotros trabajemos en procesos y no simplemente en sucesos. ¿Cuántos de nosotros hemos acercado nuestra vida a Dios solamente cuando hay un suceso particular? Estoy enfermo, entonces recurro a Dios. Estoy con el matrimonio deshecho, entonces recurro a Dios. O sea, ya se murió esto, voy donde Dios para que como un extinguidor apague el fuego que hay en mi vida. A Él le gusta que nosotros lleguemos enfermos. No necesariamente solo cuando estamos enfermos. Pero a Él le gusta cuando nosotros llegamos enfermos y trabajamos en esa sanidad. Y desgraciadamente hoy en día, más que nunca, mucha gente está llegando cuando algo se murió en su vida. O cuando alguien se murió en su vida. Y Dios no es un Dios al que hay que recurrir cuando tenemos problemas, es un Dios al que hay que recurrir también cuando tenemos alegrías. ¿Cuántos de nosotros recurrimos a Él cuando algo bueno pasa? Los que servimos hace mucho en la iglesia hemos visto la itinerancia de tantas personas que llegan porque algo se descompuso en su vida y apenas se arregla eso en su vida, ¿qué es lo primero que hacen? Se desaparecen. Aquí en misma Radio María yo creo que muchos hemos visto esas historias. Vienen, ayudan, donan, trabajan, sirven, pero cuando ya se acomodó su vida, dejan de hacer todo aquello. Yo lo llamo el síndrome del antibiótico. Yo creo que todos hemos tomado alguna vez antibiótico. En Costa Rica hay 2 formas de tomar antibióticos. Si eres una persona de clase media-baja, tomas el del Seguro Social. Te dan un montón de cápsulas y las tienes que tomar 3 veces al día durante 10 días. El Seguro Social desconfía de nosotros, entonces nos ponen ahí en las indicaciones 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Y mientras te sientas mal, te lo vas a tomar a las 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Pero adivine qué pasa apenas la gente se empieza a sentir mejor. Deja el antibiótico. Y mucha gente revisa en sus cajones y tienen 1, 2, 3 cápsulas que decían que había que tomárselas hasta acabar. O tenemos ahí un poquito de jarabe que había que terminárselo porque tenemos esa sensación humana de nuestra psicología, de sentirnos bien y olvidarnos de lo que nos llevó a sentirnos bien. Así que si hoy hay personas que se sienten mal, que están como Marta y María, urgidos de que Jesús aparezca en su vida y los salve, sepan que eso no va a suceder. Jesús te va a dar las herramientas para que tú trabajes en esa salvación que necesitas. Pero si necesitas que hoy Jesús resucite algo en tu vida, tampoco va a suceder. Jesús te va a dar lo necesario para que trabajes por eso. Y cuando ya tengas el agua hasta el cuello, no te preocupes, porque Él va a estar ahí como ese Padre amado, ayudándote a salir de las dificultades que tienes. Tenemos que dejar ese pensamiento de creer que Dios tiene que hacer todo por mí. La misma María que intercede tan maravillosamente por nosotros, ¿verdad? Que un santo dice que cuando María ruega en el cielo nada se niega. No, hay que dejar de buscarla solamente para pedirle cosas. También hay que buscarla para agradecerle todo lo bueno que sucede en nuestra vida. Ahora, si estás en ese momento de enfermedad, pues recurre a Dios. Acércate a Dios. Pero cuando recibas el milagro en tu vida, no te alejes de Dios. A mí me encanta la historia de Bartimeo porque el Evangelio de Marcos nos recuerda a un hombre que está necesitado, que recibe un milagro, pero que en el último versículo de esa historia nos dice: y Bartimeo siguió a Jesús a lo largo del camino. Cuando Bartimeo podía haber ido a disfrutar de lo que no había visto nunca en su vida, decidió seguir acompañando a Jesús a lo largo del camino. La palabra de Dios no nos dice que Bartimeo estuvo presente en otros hechos, pero probablemente estuvo ahí. Esa es la vida del cristiano. Seguir a pesar de que ya hayamos obtenido lo que queremos y seguir al lado de Jesús a pesar de que todavía no hayamos obtenido todas aquellas cosas que queremos en nuestra vida. Así que ojalá que este proceso maravilloso de caminar de la mano de Dios no lo entendamos como un proceso de tener todo lo que anhelamos. Hay gente que cree que uno se mete a las cosas de Dios y la vida se le resuelve. Yo le digo a la gente, no, más bien se le complica más. ¿Y por qué se le complica más? Porque al diablillo no le sirve que uno esté aquí. Al diablillo le sirve que usted esté haciendo otra cosa. Entonces le pone las pruebas para que usted caiga en la tentación.
Ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que ser inteligentes y no permitir tiempos de carencia en nuestra vida, porque cuando pasamos por desiertos, si nosotros somos personas de oración, si nosotros somos personas de reflexión de la palabra, si nosotros somos de una vida de sacramentos, como bien lo decías, si nosotros vamos a misa, comulgamos, hacemos el rosario, ojalá que a media semana vayamos a algún grupo a perseverar. Por eso es importante ser parte de un movimiento, ¿verdad? Venimos aquí a servir y de pronto usted está aquí sirviendo y escucha la misa de fondo, el rosario, lo reza, va en el carro no escuchando cosas sin sentido, que son las que se escuchan hoy, sino música que edifica el alma, ¿verdad? Y que aquieta el espíritu. Entonces cuando venga la tentación usted ya se está preparando para eso. Pero si usted no tiene esa vida sacramental es muy difícil poder sacar adelante la vida. Qué importante es, me venía a la mente una frase, ¿no? Cuando usted nos comentaba todo esto, qué importante es que nosotros hagamos todo lo posible y que dejemos que sea Dios el que haga lo imposible, ¿no? Bien decía usted, a veces pensamos que Dios debe cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos, y no es que sea malo no tener deseos y anhelos, pero debemos ponerlos a los pies de Dios y pedirle a Él que nuestros deseos y anhelos se vayan unificando con su voluntad. Y justamente reflexionaba acerca de la necesidad de que a través de todas estas situaciones, porque creo que todos los que hemos servido o estamos sirviendo al Señor ya durante algún tiempo, hemos ido viendo estos milagros del Señor en nuestra vida. Y qué importante es trascender el hecho de no quedarnos solamente en esta situación que el Señor me ayuda y como decía Cristian, y luego nos alejamos del Señor, sino descubrir que el Señor permite muchas de estas situaciones para acercarnos a Él, porque lo que Él busca es una relación más cercana, más estrecha. Justamente se me venía esta comparación que él hace, ¿no? La de un amigo, porque con un amigo estamos en las buenas y en las malas, como coloquialmente decimos, cuando hay momentos de disfrutar, de alegría, tal vez de un cumpleaños, de un paseo, una salida, pero también esos verdaderos amigos están en esas situaciones de enfermedad dolorosas, de crisis económicas, de muchas veces de crisis matrimoniales, porque esa es la verdadera amistad que trasciende simplemente esa necesidad que está bien en un principio, pero que va más allá a esa capacidad de mirar en esa otra persona a alguien que está allí no solo para ayudarme, sino alguien que me ama y que espera esa reciprocidad en el amor. Entonces, qué importante es esto de trascender esas situaciones dolorosas. Y todos, si tal vez hemos ya visto esos milagros de nuestra vida, pues ser gratos y reconocer que el Señor quiere esa relación más cercana con nosotros y ponernos también al servicio para ser instrumentos para que otras personas también puedan recibir esos milagros y también desarrollar esa relación cercana con el Señor. Hay algo que no hemos hablado, pero es importante que en algún momento lo toquemos, y es que Marta y María se convierten en personajes importantísimos para dar fe de que Jesús era Jesús. Son personas que fueron perseguidas por el Imperio Romano, las querían exterminar. Por eso Marta y María terminan escondidas. En el caso de Marta, termina en un bosque allá. No sé si alguna vez han buscado la imagen de Santa Marta. Busquen la imagen de Santa Marta en internet y se van a dar cuenta que la imagen de Santa Marta tiene una cadenita en la mano y tiene un dragón. No es un perro, es un dragón. La gente piensa que tiene un perrito. No es un perrito, es un dragón. La imagen católica de Santa Marta, ¿verdad? La que hay en las parroquias que se llaman Santa Marta. Y esto es porque Marta terminó internada en un bosque, escondida, ¿verdad? Porque la andaban buscando para matar. Y la gente de los pueblos cercanos decían que en el bosque había un dragón. Y como veían salir a Marta constantemente, decían Marta la que venció al dragón. Por eso la tradición termina pintando a Marta como un dragón. Pero el Imperio Romano era reconocido como el dragón, ¿verdad? Entonces Marta la que venció también al imperio. Porque el testimonio de ella fue vital para que se propagara la noticia, ¿verdad?, de que Jesús era Jesús y era el verdadero Mesías y el verdadero Cristo que todos estábamos esperando. Así que vean que ellas son testigos de un milagro que nadie había visto jamás, y eso ayuda, vean cómo Dios trabaja a futuro, a que ellas sean esas personas que den testimonio de que Jesús
era Jesús. Porque una cosa es saber que tienes un amigo que cura enfermos y otra cosa es saber que ese amigo también es capaz de resucitar a un muerto, y no solo resucitó a cualquier muerto, resucitó a tu propio hermano. Entonces te conviertes en una persona central dentro del plan de salvación y dentro de la noticia que se tenía que preparar y propagar. Ahí es donde entendemos que Dios trabaja dentro de un proceso, y el proceso es ir poniendo un pasito detrás de otro para que al final algo grande se desarrolle a través de eso. Yo no sé si la persona que en algún momento va a un gimnasio y está ahí haciendo ejercicios y dice, me duele todo el cuerpo, yo para qué vengo aquí, yo debería estar en mi casa viendo televisión, pero que perseveró muchos años y que hoy tiene salud, que hoy tiene tal vez un físico que le hace sentirse mejor consigo mismo. O pensemos en el fundador de Radio María, que llega y hace una señal ahí para un pueblito pequeño, y hoy en día estamos en más de 90 emisoras en el mundo, en más de 80 países, llevando evangelización en lugares como Ucrania, que está pasando un proceso de guerra, y ahí está Radio María dando señal y esperanza a un pueblo católico, ¿verdad? Que tanto lo necesita. A veces nosotros vemos en pequeñito la situación, pero el plan de Dios a través de todo lo que nos pasa es enorme. Uno piensa, ¿por qué Pedro niega a Jesús? Porque Pedro tenía que sentirse terriblemente mal después de encontrárselo allá a las orillas del mar y desayunar con él, y que Jesús le decía, ¿de verdad, Simón, sigues siendo Simón y no te has convertido después de 3 años en el Pedro que yo necesito para que guíes mi iglesia? Y le damos vuelta a la página del Evangelio de Juan y vemos Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, el mismo que le cortó la oreja a un soldado, el mismo que negó a Jesús, tiene la capacidad de lanzar un discurso que convierte a miles de personas. ¿Qué habría pasado si Pedro no niega a Jesús? Habría tenido ese dolor en su corazón, ese resentimiento consigo mismo, como para poner las manos en el arado y ponerse a trabajar realmente por el servicio al reino de los cielos. No lo sabemos, pero hoy sí entendemos que pasan cosas para que otras cosas también pasen a través de ellas. Todo esto nos lleva a reflexionar lo importante que es abrirnos a esa gracia de Dios, sí, dejarnos guiar por Él y ser esos instrumentos y solamente confiar. Creo que es lo que nos falta, no confiar. No entiendo, pero decir, cerrando los ojos, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Que se haga tu voluntad. Y estamos de regreso ya con nuestro último bloque de su programa Conversemos. Estamos con Cristian, que nos acompaña desde Costa Rica, hablando sobre el tema si hubieras estado aquí. Y cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta, sobre todo cuando pasamos momentos difíciles, situaciones tristes, cuando no sabemos a dónde acudir. Muchas veces pensamos y decimos al Señor, si hubieras estado aquí, qué diferente hubiera sido. Pero estamos conversando con Cristian para saber cómo sacar justamente de esas situaciones esa enseñanza que Dios nos trae. Hace poco estaba de misión también en Chicago y fui a conocer Radio María allá en Chicago, ¿verdad? Y me pidieron hacer como una exposición acerca de algún santo que a mí me llamara la atención. Entonces me puse a indagar un poquito acerca de la vida de San Juan Bosco. Lo conocía, pero no tan a profundidad como para desarrollar un tema de 1 hora. Y me llamó mucho la atención una frase que dice, ¿verdad?, la historia, la tradición que tenía San Juan Bosco. Dicen que cuando Bosco andaba por la calle y la gente le preguntaba, Bosco, ¿para dónde vas? Bosco decía, para el cielo. Siempre decía para el cielo. Y digo que me llamó mucho la atención porque en realidad esa es la premisa que deberíamos tener todos, ¿verdad? Obviamente vamos para un determinado lugar porque tenemos que ir a trabajar o hacer alguna diligencia, pero nuestro objetivo último debería ser ir al cielo. A mí cuando la gente me pregunta que cuál es mi trabajo, yo siempre le digo a la gente que mi trabajo es confiar, básicamente. Hace aproximadamente unos 10 años, más o menos, a una petición que me hizo mi mamá antes de fallecer, ella me dijo, deja tu trabajo y confía en Dios. Y de verdad dejé mi trabajo, el que tenía, que cuando había mucho trabajo me pagaban bien y cuando no había mucho trabajo igual me pagaban lo mismo, a confiar en la misericordia de Dios.
y a servir, ¿verdad? A poner un poquito de lo que Dios nos ha regalado. Entonces yo le digo a la gente que mi trabajo es confiar. En ese proceso de confiar, en ocasiones en mi vida yo veo cosas que no me gustan y que no me hacen sentir bien, pero yo sigo confiando en Dios. Yo sé que a través de eso Él algo va a dar. Recientemente, hace como unos 2 años y medio, estaba de misión en New Jersey, estaba hospedado en la casa de unos amigos, en una comunidad que se llama, no sé si lo pronuncio bien, pero se llama Linshart. Y allá me iba a quedar en un basement bellísimo. Viera qué lugar más bonito, un sótano muy bien equipado y demás. Y resulta que cuando ya yo iba para allá me dicen, hay un problema. Tenemos a un familiar aquí también, entonces ya no vas a estar tan cómodo. Yo dije, bueno, no sé si voy a estar cómodo o no, pero perfectamente me voy. Y en ese basement, en esa casa, por 2 noches conocí a una persona que está aquí atrás mío, que se llama Juan Carlos, y la amistad con Juan Carlos me trajo a Cuenca hace 2 años y algo, y otra vez acá. A veces lo que podría parecer incómodo o diferente a lo que uno tiene planeado, tiene un plan detrás de todo lo que Dios tiene. Marta y María no lo entendieron en el momento. Se ofuscaron por lo que estaba pasando. Tal vez estamos ofuscados por lo que está pasando. Pero algo que tenemos que hacer es seguir confiando en Dios de que este momento difícil que estamos atravesando va a tener un milagro maravilloso a través de todo lo que pase más adelante. Si usted le pregunta a cualquier persona que sirva en la iglesia, le pregunta a cualquier sacerdote, a cualquier religiosa, a cualquier persona que tenga una fundación, todo tiene un origen. Y a veces el origen es el dolor. A veces el origen es el momento difícil. A veces el origen es una situación acongojante. Así que confiemos en Él. Confiemos en Él. Pongamos nuestra vida a caminar un piecito detrás del otro. A pesar de que no estemos pasando por el mejor momento, pues algún plan tiene Dios. Y los planes de Dios son tan grandes, tan maravillosos y tan fructíferos que nosotros no nos imaginamos lo mucho que puede llegar a impactar Dios a través de nuestro momento y de nuestra vida. Ya ven la historia de Pedro. Pedro termina siendo no solo un discípulo, un apóstol de Jesús, termina siendo el sucesor de Jesús. Yo creo que Pedro ni en la cabeza le cabía que eso iba a pasar, porque así son los planes de Dios. Son planes grandes, son planes de misericordia, son planes de gracia y son planes justos. Lo que hay que hacer es no desalinearnos de su camino a pesar de lo que esté pasando. Busquemos un buen profesional en psicología que nos ayude a manejar las emociones. Busquemos un buen guía espiritual que nos ayude a manejar las emociones y sigamos trabajando, que el dolor de hoy se va a convertir en una sonrisa, en alegría el día de mañana. Y recordemos que, como decía usted, ¿no? Nuestra meta es el cielo y el camino es la santidad. Así es, y qué importante es dejarle a Dios ser Dios, porque tal vez a nosotros sí que estas situaciones nos desbordan y no somos capaces de enfrentarlas, sin embargo, sí que Dios puede hacerlo, porque Dios tiene el amor y ese poder para estar allí con nosotros. Así es, queremos dar gracias a Cristian por acompañarnos, que el Señor le bendiga en esta gran misión y de mi parte, pues la verdad encantado de poder estar aquí, de poder escucharle. Que el Señor le siga derramando gracias para tantas personas, para tantas parejas, para tantos matrimonios y familias que necesitan esta voz de Dios y que su vida siga siendo ese testimonio también para muchas personas que le puedan escuchar. Muchas gracias a Radio María y decirle a la gente que siga ayudando, ¿verdad? Porque necesitamos que esta señal siga llegando a muchos lugares y la forma es ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? De 5 maneras. Escuchando la radio, contándole a otros de la radio, ¿verdad? Poniendo nuestros talentos a funcionar, ¿verdad? Como activamente, como misioneros o como servidores aquí en la radio, haciendo ese papel tan importante. Orando por cada uno de los programas de la radio y ayudando económicamente, de las 5 maneras. Entonces, gracias a Radio María acá en Cuenca, gracias a Emaús acá de Cuenca y gracias también al Ministerio Fortaleciendo Amigos, que son los que han estado detrás de todas estas actividades. Muchas gracias, Cristian, y con ustedes, si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. Buenos días.